es un problema de identificación. Mm. Ok, este es el problema. Aquí a ver si vamos a plantearlo para poder tratar de hacer dos problemas, ¿ok? El otro problema es quizás más largo. Este es un problema corto, pero teórico, digamos que ustedes, si saben bien la teoría que hemos estado hablando, fácilmente pueden deducirlo. Profesora, disculpe la grabación. Ya, ok. Bien, gracias por avisarme. Recording in progress. Ok, entonces, leamos el problema. Aquí lo tenemos definido, ¿ok? Bien, este es un condensador, es un intercambiador igualmente. Nos dan el diámetro interno, el diámetro externo, el material, la conductividad. Ya, esos son datos. Entonces, cuando este intercambiador ha estado nuevo, o este condensador estuvo nuevo, se realizaron pruebas a diferentes velocidades y los datos que obtuvieron se correlacionaron de la forma que ahí indica, ¿ok? O sea, a diferentes velocidades obtenían un coeficiente global basado en el diámetro externo, ¿ok? Ok, después de trabajar 18 meses, se volvió a hacer se repitió el experimento y los resultados a diferentes velocidades, fue la segunda correlación, ¿ok? Ok, entonces estas correlaciones están en función del diámetro externo del condensador, ¿no? Este condensador de un tubo, ¿no? Entonces, la pregunta es, a partir de, ¿no? Nos piden calcular el coeficiente pelicular de transferencia de calor del vapor. Después nos piden el coeficiente de transferencia de calor del agua, cuando la velocidad es 1 pies por segundo. Y después nos piden el coeficiente debido al fouling, ¿no? O a la incrustación. Ok, entonces, preguntémonos que estas correlaciones en función, directamente están en función digamos, los coeficientes peliculares, el ensuciamiento y el espesor de la pared, digamos, o en este caso. Entonces, si ustedes comparan estas ecuaciones con la ecuación de los coeficientes globales, van a poder identificar qué es cada uno de estos términos, ¿no? Tanto el 0.0040, 3 ceros delante, y el otro el 0.092. Hay una relación que salta evidentemente desde el principio, ¿no? Si yo les pregunto por vamos a empezar por lo más fácil. El factor, digamos, el coeficiente nos están pidiendo, el coeficiente de incrustación. ¿Por dónde lo podrían ustedes ir comparando? Bien, sería bueno que tomaran los datos del diámetro externo, del diámetro interno,
de la conductividad, ¿no? Para poder llegar a conclusiones. El más fácil es el último. El segundo más fácil es el B también, coeficiente pelicular para el lado del agua. Entonces, habría que ver estos números a qué resistencias están digamos, representando. Entonces, tendríamos que ir a ver la ecuación de coeficientes globales, pues, ¿no? Podría haber dos, basada en el área interna o basada en el área externa. Empezar por, a ver, vamos a seguir compartiendo no sé si aquí lo puse solamente el enunciado. Ok, sí lo he puesto. Ok, si el intercambiador estuviera digamos, limpio, no va a aparecer ninguna correlación. Esto digamos, corresponde. mm, es el- sí. No, este es el mismo problema. Le mostré la ecuación de coeficientes globales en función de diámetro interno y diámetro externo. Mm, Bueno, ya seguiremos con la que tengo nomás. Este era, creo. Ok, este es. Ok, esta que tengo acá sería esa que está, sería la ecuación del coeficiente global basado en el área externa. Y esta sería el área interna. Pero estos son correspondientes a los intercambiadores limpios. Entonces, cuando está sucio, acá hay que considerar estos coeficientes. Y aquí también se los había indicado, ¿no? Le había puesto, son las incrustaciones. Ok, y digamos, este es cuando está sucio. Y cuando está limpio, no tiene ninguna incrustación, ¿no? Aquí nosotros tenemos que escoger si va a ser el área externa o el área interna, y según eso se van a eliminar una de estas áreas. Y al fijar una de estas áreas va a resultar esta ecuación y esta ecuación, ¿no? Entonces, igual ocurre con el intercambiador si que estuviera sucio, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a resolver el problema que teníamos. Entonces, esta es la correlación del intercambiador nuevo. A simple vista, si hay una diferencia en en estos números. Entonces,
En cuanto a la incrustación, la diferencia en estos números, si es que ustedes saben qué cosa representaba antes este número, podrían ustedes deducir cuál sería el coeficiente de incrustación. Ahora, este número que representa y este número que representa. Si les piden del agua y si les piden del vapor, entonces ustedes tendrían que pensar que hay un intercambiador, si es vapor está en cambio de fase, ¿no? Y bueno, probablemente hay una correlación de cambio de fase, pero ya sea limpio o sucio, el vapor va constante, ¿no? Estamos hablando del mismo vapor. Y aparte del coeficiente de vapor que debe estar acá de todas maneras también debe estar la resistencia de la pared del tubo. Porque finalmente el término que tiene velocidad a la 0,8, eso me da indicios de que es el coeficiente del agua, que es el que está yendo en convección forzada a una velocidad determinada. Entonces, el coeficiente del agua, si yo hago a comparar esta ecuación con la ecuación del coeficiente global, en el término donde vean velocidades, se va a hacer el coeficiente debido al agua. Y el otro número, ahí debería estar tanto el coeficiente del vapor como el espesor del material, ¿no? Ahora, si vamos al intercambiador sucio, este término se va a volver a repetir porque el vapor va a seguir trabajando a las mismas condiciones y la pared del tubo va a seguir siendo la misma. ¿Qué va a ser la diferencia? La diferencia pues va a ser la incrustación. Por eso que les decía que en estas dos ecuaciones la respuesta más rápida era la C, porque evidentemente el vapor no va a cambiar, el espesor de la pared del tubo no cambia. ¿Y qué cosa que cambió? Cambió que trabajó 18 meses. Entonces, la diferencia que hay en estos números sería pues el factor de incrustación. Pero como me piden coeficiente, entonces lo que yo voy a hacer es hallarle la inversa para sacar el coeficiente, que puede darse como factor o coeficiente. Lo más normal es que la incrustación sea como factor. Pero en este caso, para que ustedes vean que se puede ir también pueden pedir coeficiente, porque ustedes van a decir el coeficiente, pero si es no es un fluido, es un material más que se le está agregando. Es un uso, ¿no? Por eso que mejor normalmente se entiende como factores. Ya sabemos que esas son las incrustaciones, pero por si A o B les aparece un coeficiente de transferencia de incrustación, también es la inversa, nada más. Bueno, entonces eso es lo que tendríamos que hacer, comparar, ¿no? Esta sería la ecuación teórica del intercambiador limpio. Si yo lo comparo con la ecuación, la correlación de los experimentos, entonces y yo tendría que llegar a la conclusión que este término, que el vapor no va a cambiar, el vapor es vapor, está en cambio de fase. No es que varía con la velocidad, en todo caso varía con la presión que se usa, pero no, en ningún momento va en función de la velocidad. Entonces, en este número debe estar el vapor y también debe estar la resistencia a la pared. Esto puede estar dado en radio o en diámetro, ¿no? Para efectos prácticos es lo mismo. Ok, entonces todo este término va a ser igual a este valor, a 0.0440.
Entonces ustedes lo que van a hacer es igualar esto a este número y reemplazar datos, pues, ¿no? En este término, lo que no conocen es esto, ¿no? Esto es lo que les están preguntando. Pero sí conocen todo el resto, diámetro, conductividad, el diámetro medio logaritmo tienen que calcularlo, y el espesor de la pared también, la diferencia de los diámetros entre dos, ¿no? Y tienen todos los datos. Una vez que plantean esta ecuación, ustedes van a resolver cuánto es el coeficiente del vapor. Acá me falta un cero. Ok, entonces, a ver, hagan eso. Para eso tienen todos los datos. Les voy a poner aquí todos los datos. Por supuesto que todos estos datos los tienen que cambiar a unidades, dividir entre 12 y van a tener en pies, ¿no? Porque todo está en pies, entonces ese es lo único. Después, el diámetro medio logarítmico es la diferencia de los diámetros entre el logaritmo neperiano de los diámetros externos e internos, ¿no? Y en este caso estamos usando la correlación basada en el coeficiente, en el diámetro externo, porque los datos han sido dados en, así, U sub 0 significa eso, ¿no? Ok, entonces, si volvemos a la ecuación anterior también, ese es uno, y ahora nos quedaría el término del agua, este es el término del agua. Como el agua está en convección forzada a una velocidad, entonces donde aparezca velocidad en la correlación, esa debe ser la relación. Entonces, estos dos términos son iguales y de aquí puedo despejar cuánto es el HI, pues, ¿no? Como me dice, reemplazo la velocidad que quieren, y dicen que es un pie y así es la segunda ecuación. Entonces, con esta igualdad, ustedes van a despejar el HI igual a una cantidad, ¿no? Y finalmente, el más fácil, que es la incrustación, que va a ser de la diferencia simple y llanamente. A ver, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Momento de manifestarse. Ok, entonces en el tercer punto, lo que les va a sacar la resistencia de la incrustación simplemente va a ser la diferencia, ¿no? La diferencia de 0.092 menos 0.42. Y eso me va a dar un resultado de factor de incrustación. Como piden coeficiente de incrustación, le saco la inversa. Es simplemente eso. A ver, ¿alguien ya me tiene un valor de cuánto saldría el H del vapor? Mm, ¿Por qué aquí no aparece el Word?
Ya lo hicimos. A ver, jóvenes, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ingeniera. Bien, entonces la primera parte la tienen que hacer pues comparando la ecuación teórica de los coeficientes globales con la correlación que contienen y sabiendo identificar los términos, ¿no? Entonces, de esa comparación, aquí estamos comparando, despejamos, obtenemos el coeficiente, en primer caso vamos a ir por el coeficiente
del vapor, ¿no? Entonces aquí les dejo a ustedes para que reemplacen los valores que en esta ecuación tienen que reemplazar todos estos valores, que son datos, y simplemente sacan el coeficiente global, el coeficiente pelicular del vapor. La segunda parte simplemente es también con la comparación de, digamos, del término de la ecuación con teórica de esta igualdad, van a despejar el HI, ¿no? Entonces el HI simplemente es todo este término y la relación de diámetros. Con esto, para la velocidad de un pie, y finalmente la incrustación o el fouling es de la diferencia, ese sería el factor, pero como me piden coeficiente, entonces le hallo la inversa a este valor. Término le hallo, y sería entonces, ese sería el coeficiente para la incrustación. ¿Ok? Listo. Este sería un problema que se los dejo ahí para que ustedes también lo hagan. Entonces vamos a hacer otro un poco más difícil. Ya, este sí, a ver, dejar de compartir. Ya, este es más difícil. Ok, entonces una vez que estamos dominando los coeficientes globales, necesitamos saber el coeficiente global, qué cosa es, ¿no? ¿Cuáles son los términos? Vamos a hacer este problema. ¿Por qué salió acá 0.0? Es con un cero más. Veremos ahora en el cálculo qué pasa. A ver, este es el problema, ¿ok? Y acá no es tan fácil el asunto porque vamos a tener que hallar, que hallar los coeficientes peliculares. Entonces aquí tenemos agua a la temperatura promedio de 50 grados centígrados. Se calienta a medida que fluye horizontalmente en una tubería de acero inoxidable y que está enchaquetada, ¿no? El diámetro interno de la tubería también nos dan, el espesor de la pared del tubo nos dan, la velocidad promedio del agua, ¿no? El vapor va a tener una calidad de 100% y su temperatura, la temperatura del vapor es 110. El lado del vapor y el lado del agua tienen incrustaciones diferentes. La del lado del vapor es con un cero más, ¿no? 0.004, por eso que le he puesto aquí. Y el lado del agua es 0.002, eso es el incrustamiento, los factores, como dicen. Ya, en este caso nos están dando dos incrustamientos, ¿no? Generalmente engloban esto en un solo valor, como el caso anterior, ¿no? En el caso anterior no estoy haciendo diferencia entre cuál es la incrustación por el lado del agua y cuál es por el lado del vapor, ¿no? Nos han dado uno solo. Pero si hablamos estrictamente, sí, pues había un ensuciamiento por un lado y por el otro lado. Siempre que se tenga la información, lo trabajamos y si no, lo hacemos como combinado de los dos. Bien, entonces la pregunta es, calcular el coeficiente global basado en el diámetro interno. Calcular también el coeficiente global basado en el diámetro externo. Y la tercera ya es otro problema. Ok, entonces yo necesito esos coeficientes peliculares. O sea, yo tengo ahora la incrustación,
tengo los datos de la tubería, pero no tengo el coeficiente del agua, ni tampoco tengo el coeficiente del vapor. Entonces, ¿qué nos queda? Ir a calcularlos. ¿Ok? Entonces, para lo cual necesito las propiedades del agua, ¿no es cierto? Y también del vapor. Entonces, aquí vamos a tener que calcular un coeficiente en una sola fase, que se va a hacer el agua, y la otro coeficiente, que es el vapor, que está en cambio de fase, y tenemos que hallar una correlación de cambio de fase para el vapor. Entonces, tenemos que ir y ver las correlaciones y ver qué información necesitamos. Ok, ¿están listos? Déjenme ver una cosa, chequear el. Uno es con 3 ceros y el otro es con solamente un cero. Bien, entonces, ya yo les doy los datos, ¿ok? A ver, ¿ya tomaron pantalla de todos los datos de aquí? Ya, entonces ahora, a ver, primero voy a poner en grande para que me sea mejor, ¿ok? Copien el problema. Y ahora vamos a dar datos del agua y del vapor. Ya, a ver, para el agua a 50 grados centígrados, estas serían todas las propiedades. Densidad, C sub P, conductividad, térmica, viscosidad. Para el vapor a 110 grados centígrados, también necesito todas las propiedades. Y aparte necesito la entalpía de cambio de estados, porque la correlación que tenemos para el vapor está en función de digamos, del cambio de estado, ¿no? Y de la gravedad, ¿se acuerdan? Las correlaciones para el vapor, o en todo caso para la condensación, no es cualquier fluido que esté condensándose. En este caso es el vapor, entonces necesito ir a la tabla de vapor y sacar lenta a 110 grados, qué entalpía tiene. Ahora, como es acero, la conductividad del acero sería esto, ¿ok? Porque el coeficiente completo, ¿no es cierto? Los coeficientes peliculares de los dos, el espesor de la resistencia del material, del espesor de la pared, y las incrustaciones que ya me dieron de dato. Ok, entonces ahora empezamos. Empezamos con el agua, después seguiremos con el vapor para hallarle el coeficiente. Ahora, ¿con qué correlación usamos para el agua? Bueno, tenemos que empezar por calcular el Reynolds probablemente. Y ahí veremos qué escogemos para el agua. Y para el vapor, también tenemos que ver nuestras correlaciones que tenemos de cambio de estado. Un fluido horizontal, ¿no? Porque el tubo está horizontal. Para condensación, ¿qué cosa correspondería, no? A ver, jóvenes, ¿ya copiaron esto? Ya, entonces empezamos. Vamos con las ecuaciones de coeficiente global. Entonces, la primera se parece mucho a lo que este es por partes.
Primero, 1 sobre el coeficiente global y no identifico, y por el diámetro, y no identifico cuál puede ser igual a esto o igual a esto. Entonces, y yo voy a poner 1 entre UD igual, digamos, a todas las resistencias. Ahora, si yo escojo digamos, el área externa o el área interna, entonces aquí pondría 0 y 0 sería el área externa, ¿no? Y en ese momento el D sub 0 va a pasar aquí y va a aparecer en todos los términos, todos los numeradores, ¿no? Entonces se va a eliminar de acá y aquí va a quedar la relación DI, D 0 sobre DI, y aquí aparecería D 0 sobre DI, y aquí sí, el D 0 se elimina, D 0 realmente va a quedar la resistencia externa, y aquí va a aparecer D sub 0 arriba, pues, ¿no? Ahora, si ustedes escogen el diámetro, el área interna, sería al revés, pues, ¿no? Ok, si yo acá, como le dije antes, con el D sub 0 y el U sub 0, en el siguiente paso, este D sub 0 va a eliminar y va a aparecer acá, y también aparecerá acá, y aparecerá acá. Ahora, si ustedes escogen el diámetro interno, es al revés. Entonces, esto sería U sub I, el diámetro interno, y en ese caso, el D sub I es el que va a aparecer en todos los numeradores, y digamos, y se va, acá sería el diámetro interno, y acá se eliminaba y ellos se eliminaban, ¿no? Entonces, esto funciona dependiendo de qué área, los coeficientes globales van a salir un poco diferentes, pero al final es lo mismo, ¿no? Ya sea por el diámetro interno o por el diámetro externo, le va a salir la misma área. Ok, eso es lo primero. Entonces ahora vamos a buscar construir coeficientes periculares, porque ahora ya no tenemos. Empezamos con el agua. Lo primero que habría que hacer es calcular pues el Reynolds, como les. Y entonces nos sale pues, bien turbulento. Ok, cualquier correlación para flujo turbulento va a funcionar. La aplican y van a tener un valor. Este coeficiente es bien alto. Ok, pero está en kilocalorías. Ok, este sería el coeficiente del agua. Ahora, vamos al coeficiente del vapor. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuáles son las correlaciones para el vapor? Condensación en este caso, más que decir de condensación de vapor, sería condensación. Ok, esta es la correlación para gases para cambio de estado. Porque cuando es puro gas o puro líquido, no hay problema. Estos se aplican para cambio de estado. Están en función de la conductividad, la densidad, la gravedad y la entalpía de cambio de estado. Es la caída de temperatura en la película condensada, el diámetro externo del tubo y la viscosidad del vapor en este caso, porque ese es el fluido del fluido. Entonces, todo esto, cada densidad, viscosidad sería del vapor. Ok, entonces en esta ecuación, la entalpía de cambio de estado la sacamos de las tablas de vapor, la temperatura de vapor, o a la presión que está el vapor. Nos pueden dar la presión o nos pueden dar la temperatura. Nos dan de frente la temperatura.
Entonces, todo el numerador va a ser dato. En el denominador también esto es dato. Ahora, la caída de película de condensado, eso no es dato, porque esto es el cambio total, es que es el vapor, y aquí tenemos y 50, ¿no? Que es la temperatura promedio a la cual está corriendo el agua. O sea, el delta total está entre 110 menos 50. De esas diferencias de temperatura, digamos, va a corresponder a cada resistencia. ¿Ok? Y las resistencias que tenemos son justo el vapor, la película del agua. Vamos a tener el espesor por conducción en la pared y también el ensuciamiento. O sea que entre 110 y 50, ¿por qué el agua está a 50 y no está a 110? Eso se debe a todas las resistencias que se oponen a que esto ocurra, ¿no? Entonces hay una caída de una diferencia de temperatura que de la caída total de temperatura. La caída total es ese 110 menos 50. En ese 110 menos 50 hay una caída de temperatura que se debe al condensado. Y en esa correlación, eso no. Entonces, aquí nos va a tocar tantear y calcular cuándo podría ser esa caída de temperatura. Ok, en esta ecuación, para calcular el coeficiente debido al cambio de estado, este término lo vamos a tener que tantear. Podemos empezar desde un grado o 2 grados, calcular el coeficiente y después ver una manera para digamos, estar seguros que hemos hecho el cálculo, la estimación adecuada, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a tantear primero para 1 grado, después para 1,5, después tanteé para 2 grados. Cuando hago para 2 grados, ya puedo resolver cuál es el coeficiente. Para 2 grados, ese coeficiente me va a salir esta cantidad que aquí aparece. ¿Ok? Pero eso todavía no estamos tan ciertos de que esto sea cierto. Entonces, sí, sigamos. El problema, les preguntan en el supuesto que la caída de la película del condensado sea, digamos, 2 grados, eso se quedaría así, ¿no? Ok, entonces, basado en 1 y 2 está en función. Vamos a hacer el coeficiente en función del diámetro externo. Ok, la tercera pregunta, la tercera parte, tiene que ver con justamente lo último que hemos hecho de esa asunción, de comprobar que esa asunción sea correcta. Aquí en la tercera parte les están preguntando, calcule las fracciones de las caídas de temperatura con respecto a la caída total de temperatura que corresponde justo a cada una de las películas, en cada una de las resistencias. A la película del agua, ese es el coeficiente del agua, al factor de ensuciamiento del lado del agua, a la pared de la tubería, al factor de ensuciamiento del lado del vapor y a la película del vapor, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la fracción con respecto a la caída de temperatura total? La caída de temperatura total es 110 menos 50. De esa caída de temperatura se va a deber a cada una de estas resistencias
que va a ser el agua, el ensuciamiento del agua. Esta es la de conducción de la pared, el ensuciamiento del vapor y el coeficiente del vapor, ¿no? Entonces, digamos, también los dos. Ok, entonces, como estamos en estado estacionario, no estamos en otra situación, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, el calor que pasa a través de todas las capas es la misma, ¿no? La densidad de flujo de calor es la misma. Ok, bueno, aquí vamos a proceder al cálculo del coeficiente global ya. Esto se queda acá en stand-by, a comprobar después ya. Suponiendo que mi caída de temperatura sea la correcta, voy a obtener que ese es el coeficiente. Ahora, voy a calcular el coeficiente global basado en el diámetro externo. Ok, entonces voy a aplicar todo, ya tengo construido todo lo que antes había determinado, ¿no es cierto? Ok, entonces acá voy a aplicar esta ecuación. Ya tengo esto, tengo todos estos términos. Entonces aplico esta ecuación y voy a sacar una relación. Y también acá, esa relación 1 entre UD es igual a estos coeficientes también basados en el diámetro interno y el diámetro externo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Aplico la ecuación, voy a tener todos esos términos, pero ahora ya viene la diferencia. Esto va a ser igual, la inversa no va a ser igual al 1 entre U, digamos, U sub I de sub I y 1 entre U sub 0, U sub 0. Entonces, de aquí voy a tener esa relación. Entonces, si yo aplico la área interna, el U sub I sería simplemente esto, y si aplico el área externa, esto sigue siendo la misma cantidad, nomás que esto es diferente, el diámetro va a ser diferente, el área externa sería. Entonces, con esto he resuelto el coeficiente global basado primero en el área externa, me dijeron, ¿no? Y después en el área interna, ¿ok? Bien, dejamos la tercera parte para mañana porque tengo que ir a una clase, ¿ok? Vamos a dejarlo acá. Ya son las 3 y tengo que empezar con el otro salón. Pero antes de eso tengo que hacer algunas situaciones que no he hecho. Eh, a ver, ¿quiénes estaban? Estaban Aguirre, Chacón, Beteta también, ingeniera. Llegué tarde. Beteta, y hasta el final Beteta. Está muy bien. Espinosa también me dijo, creo. González, Luque, Morán, ¿quién más? Pacuachón, Quispe también estaba. Eh, mm, ya, tengo que mirar acá porque ya no me acuerdo.